curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión fanada. Desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Despierta, cariñito, despierta tú también, varón. Mueve la cintura con el corazón. Mis queridos pecadores y amigos de la creación, espero que hayan hecho su acto de contrición. Y como a mí me importa poco, nada lo que hacen ustedes de su vida espiritual, pasemos en materia. Y hoy hablaremos de dólares y sucres. Y como siempre me acompaña el aprendiz de Quijote, el que le corrigió, el que le pasaba el café a Cervantes, el señor Edison de Jesús Niño de las Mercedes. Bienvenido. Hola amigos, qué gusto, amigos, amigas que nos están siguiendo. Qué gusto que nos acompañen para hacer este tema. Muy interesante luego de venir del feriado de Carnaval, que en el Ecuador es muy importante, es uno de los feriados más importantes. Y yo creo que es el que utiliza, sí, el que utiliza la gente para desconectarse realmente, porque la mayoría de negocios también aceptan este feriado para sus empleados y todo y cierran, ¿no? Es decir, este y el Año Nuevo me parece que son las fechas más importantes y las fiestas de Quito, en Quito, la salvajada completa, porque como les decíamos alguna vez, de todas las investigaciones y presenciales donde he estado, no hay fiestas como las de Quito. En todo el país se festeja, se baila, se chupa, se puñetea, pero no hay como las de Quito, desde la organización hasta los resultados. Y hoy, de cosas mundanas, en un día santo, miércoles de ceniza, dólares, sucres, dólares o sucres, dólares y sucres. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en este paisito con dólares o con sucres? Ese es el tema que vamos a tratar hoy. Y ese es el tema, queridas criaturitas. Les recuerdo que aparte en Carnaval se celebró, se hace muchas guerras, y en este año no fue la excepción. Empezamos con el anuncio de que perdimos la joya de la corona, por mucho que nos digan que estaba oxidada. El campo de los hachas, que se pueden enterar mañana, el día de mañana, Ronald Fernández y su servidor estaremos despotricando acerca de la joya de los hachas. Y vean la información que está rodando, pero por favor vean a los profesionales, no ese santo salvite, ni a los opinólogos periodistas que pueden tener una opinión sí válida, pero no saben de técnica. Mi querido Edison, tratando de tomar el tema, y justo en el tras cámaras hablábamos de estos billetes. ¿Ya? Un billete raro. Un billete raro. Ahora, la moneda de $1, te diré, Edison, en Panamá, que está dolarizado, en El Salvador, que está dolarizado, y en la Unión Americana, cuya moneda es el dólar, casi no la usan. Ajá. Ahí ya tienes un ejemplo.
Pero ya vamos porque les mostré este billete de $2 que también Edison tiene uno. Y le contaba que hay ejemplares de 500, de 1000 y de $10,000. Un quarter. Está al revés. No, esta es la moneda de dólar. Esta es la moneda de dólar que circula en los Estados Unidos. Esta es la que circula en los Estados Unidos. Pero aquí no, por una simple razón. Ahí le oí, como decías tú, no oigan a esos babosos o babosas que les pagan para opinar de todo y no tienen idea. La Janet Nostroza decía que ojalá el Banco Central no vaya a imprimir dólares. El pobre Banco Central del Ecuador, que está en soletas, ya no tiene maquinitas porque no tiene autorización. Esta es una de las monedas más protegidas del planeta. Se supone que hacen con tal tecnología que inclusive el monto, el color verde, tiene amatista, que es un metal que se hace polvo y está bañado en esto, que de tal manera cuando llega a determinada cantidad de billetes, pasa y pitan los sensores de los detectores de metales. Se vuelve, es de las monedas más difíciles de falsificar. Sí, hay más. ¿Qué Sí. crees que en los Estados Unidos, a la Janet Nostroza que se le ocurre decir que ojalá la máquina del Banco Central no imprima dólares? Oye, no podemos imprimir ni un centavo. Todo le compramos. Todo nos cuesta. Pero aquí viene la peor parte hablando de eso. ¿Sabes cuál ha sido el sueño húmedo de los dictadores, enemigos de la democracia y de otros tantos entes? Poder imprimir dólares, pero no por el dinero propiamente, sino para arruinar la economía estadounidense. Que al parecer Joe Biden y el mismo Donald J. Trump lo han hecho. Ya en los últimos 6 años, Estados Unidos ha impreso las 2/3 partes de la cantidad de dólares que hay en el mundo. Así es. Y ya no se necesita porque antes había, apenas salimos de la Segunda Guerra Mundial, se estableció el patrón oro como respaldo de los billetes que tú imprimías en tu país. Tenías 10 toneladas de oro y eso hacías en billetes y eso circulaba por el mundo y yo te podía comprar y cambiar a dólares y lo que sea. En los Estados Unidos no se necesita respaldo. En los Estados Unidos se puede imprimir la cantidad de dólares que necesites. Si quieres irte a la luna y te cuesta todo el proyecto Apolo del año 69, que fue el Apolo 10, 11, 12 y 13, que fueron hasta la 12 que llegaron, la 13 se regresó, tuvieron que imprimir 6,000 millones de dólares en un año. Y lo imprimieron y pagaron los sueldos a los técnicos, a los genios que pusieron a los hombres en la luna. Es decir, si puede servir para eso también, podría servir para solucionar el problema de la hambruna en Etiopía, en África, podría servir, pero para lo que sirve es para la acumulación. Y entonces el gran negocio de tener dólares en el mundo es dónde les guardo y para eso se crearon, les decimos paraísos fiscales, pero no sé por qué, porque de los paraísos es donde se esconde la plata del crimen, del narco, del lavado y de la corrupción. Las coimas que te pagan los constructores de un puente, de una hidroeléctrica, de cualquier obra, de un petróleo, de un pozo petrolero como Sacha, ese dinero sale en maletas literalmente a las Bahamas, a Delaware, bueno, Luxemburgo, San Marcos, bueno, todos esos paraísos fiscales. Es decir, todo está hecho para proteger al dólar. Por eso es que, más allá de que los gurús dicen, no, el dólar goza de buena salud a pesar de todo lo que se ha hecho en el mundo para echarlo abajo. Mucho de lo que se ha hecho en el mundo es cortesía del gobierno de los Estados Unidos de América. Paradójicamente. O te digo, volviendo al tema, dólares o sucres. ¿Por qué este tema tan sugestivo? Sí, la mayoría de gente va a decir sucres, pero aunque ustedes no lo crean, gratuitas de la creación, los empresarios de Ecuador sueñan con moneda propia.
El sueño de ellos es volver al sucre o a una moneda llamada el sol, que ya inclusive hace algunos años me pasaron cuál era el proyecto. ¿Por qué? Porque el tener una moneda propia te permite devaluar y así son más competitivos frente a otros países para exportar. Porque para que siga funcionando el dólar debemos exportar. Debemos exportar más de lo que importamos. Así funcionan las cosas. En otras palabras, debemos vender más de lo que compramos. Entonces, los que más les interesa, sin miedo y sin duda, es a los élites empresariales que tengamos una moneda propia. Así es. Es decir, si alguien quiere desdolarizar este país, lo harán los empresarios, lo harán los comerciantes, que son los que necesitan este tipo de intercambio. Porque además, ya les voy a contar la historia, vamos a ponerle un poquito de orden cronológico a esto y empecemos de dónde nació el sucre. Recién hace 140 años, 141 ya se van a cumplir la próxima semana, el 14 de marzo de 1884, en una asamblea constituyente que se reunió primero en Guaranda y luego vino a Quito, decidieron establecer una nueva estructura del Ecuador justo entre la salida del dictador Ignacio de Veintemilla y la llegada del liberalismo que ya estaba en las guerrillas a través del monte de sus tenientes y sus coroneles como Nicolás Infante, Vargas Torres. Y Alfaro, que iba y venía con sus derrotas, pero para derrotar a Veintemilla se unieron liberales y conservadores en un ejército que se llamó el Ejército Restaurador, del que se escribió un libro. Juan León Mera tiene un libro que se llama La Restauración. Se restauró la República y ahí aprovecha uno de los dos senadores sacerdotes. La Iglesia Católica designó dos sacerdotes, Federico González Suárez y Julio María Matovelle, y se designó a estos dos legisladores para que sean parte de la Cámara. Julio María Matovelle, el 14 de marzo, propone una moción y dice: hasta entonces, desde la colonia, la Gran Colombia y la independencia, seguíamos usando pesos. En la colonia usábamos la moneda española. Yo he visto muy poca moneda española en manos de civiles, por decirlo de algún modo, porque la mayoría están en el Museo de la Numismática, ahí cruzando la calle, en la iglesia de la Compañía. Entonces, Morena y Sucre, les recomiendo. No, en la Gran Colombia no se alcanzó a hacer una moneda propia porque los países había demasiada efervescencia y guerras internas. Recuerden que nosotros tuvimos que enfrentar de la batalla del Pichincha 7 años después, en 1829, Sucre tuvo que ir a Cuenca, Tarqui, a derrotar a los peruanos porque ya venía a tomarse Cuenca y Guayaquil. Un general cuencano, el mariscal Lamar. Entonces, mientras seguíamos en esto, no hubo cómo hacer una moneda y entonces nos quedamos con los pesos que heredamos de la colonia. Cuando ya se fundó la República en 1830, continuamos con los pesos. Hasta 1884, que ya toda esta concertación de liberales y conservadores a regañadientes deciden establecer una moneda. Y es el padre Julio María Matovelle quien propone la mañana del 14 de marzo aprobar que la moneda de peso de 100 centavos de plata, porque las monedas se dividían de acuerdo a la cantidad de níquel y plata que tenías, o de níquel y oro, según eso era lo que iba valiendo tu moneda. Las de oro realmente eran para hacer comercio de exportación, de negocios, de comercio. Las de plata eran las que, recuérdate que había sucres de plata. Toda la vida se creyó que el sucre que teníamos para pagar el pasaje era de plata, pero en realidad no es níquel con algo, muy poquito de plata. Ya se le fue quitando la plata. Pero a esa moneda de 100 centavos, fue la del sucre. El peso de 100 centavos, el padre Matovelle sugirió que se le llame sucre. El 22 de marzo, el presidente de aquel entonces, ya nombrado encargado del poder por la misma Asamblea Constituyente, decidió firmar el decreto y desde entonces el Museo de la Numismática se tiene como fecha de nacimiento del sucre el 22 de marzo. Murió el 8 de enero del año 2000 en manos de un demócrata cristiano, Yamil Maguad, que dijo: hasta aquí llegaste, amigo,
se acabó el sucre y dejamos de tener lo que tú decías, símbolos, por ejemplo, este es un billete de 500 sucres, que No, en de realidad 5,000. no servía de No, no, mucho, 5,000, 5,000. de 5,000, de 5,000, porque el dólar terminó a 25,000. Entonces, a Y lo lo mucho, dolarizaron a 10,000. comenzando el gobierno de Maguad, esto habrá sido $1, no 5,000 sucres, habrá sido, comenzando el gobierno de Maguad, habrá sido Sí, más o $1. Pero menos. decía lo icónico, lo que tú decías es porque siempre en los billetes van representaciones nacionales. Ahí está una Galápago y atrás estaba nuestro querido Sambo ambateño Juan Montalvo. Vamos a montar. Pero yo tengo aquí unas monedas en mis manos en No las las que tienen reales. quiero saber de qué son, porque cuando se aprobó la dolarización, primero, nosotros estamos prohibidos de imprimir sucres. Es que, doña Janet, Tienen ningún usted que papel. viaja a Miami, usted que viaja a Miami a cortarse el pelo, me consta cuando era periodista de Teleamazonas, eso nos contaba, que se iba a Miami una vez cada 3 meses a teñirse y arreglarse el pelo. Entonces, usted que viaja a Miami, pregunte monedas de qué son estas. Este es de 50 centavos y está el retrato de De nuestro general Eloy Alfaro. allá. En la de 25 está Olmedo. En la de 5 está Montalvo. Y ahora también hay una de 5 con Isidro Ayora, que es uno de los presidentes más representativos también de la moneda, porque él estableció el Banco Central, el primer Banco Central, lo fundó la Fundación Kemmerer, que trajo Isidro Ayora. Ahora le reemplazamos. Recuerda, mi padre me contaba que habían sucres cuando se imprimieron en la época de él, que se llamaban Ayoras. Que se les Y los decía de lloras. y los de 50 y la moneda de 50 centavos de sucre les decían lauritas, porque una llora iba acompañada de una laurita que era el nombre de la esposa de Isidro Ayora. Sí. O sea, todo eso nos va dando estructura, nos va haciendo añoranza de que un país, para sentirse propio, orgulloso de sí mismo, requiere moneda. A mí no me hace sentir orgulloso Pero te este digo, señor Thomas Jefferson, que está en el billete de pero, $2, o George Washington, que está con su dentadura de madera, ¿no? Con su dentadura se hizo una dentadura postiza de madera porque perdió los dientes del señor Washington. era la De hecho, usanza, los dos son los padres fundadores de los Estados Unidos, pero los dos igual que eran Jackson, esclavistas, ¿no? Y hemos igual traído los que de $2, ay, Hamilton, hemos igual que traído los de Jackson. $2 porque no circulan los billetes de $2 en el Ecuador. En Estados Unidos sí, normalmente en las calles sí, tú pagas las cosas. En el de $2, porque cuando a mí me dieron un billete envuelto, la señora que me dio creía que era falso y me dijo, ¿usted sabe si esto es verdadero? Le digo, señora, pues es lo único que circula en Estados Unidos. Entonces yo decía, y quería hacerte la pregunta a ti como joven, a los que nos están viendo y a quienes nos están siguiendo, ¿monedas de qué son? ¿Son parias? ¿Son falsas? Porque yo tengo monedas de 50, 25 y 5 y 10 centavos. ¿De qué? De sucre no pueden ser porque hay un decreto firmado el 8 de enero del 2000 dando la muerte natural al sucre. De dólares no puede ser porque no podemos imprimir dólares, pero sí podemos imprimir esto que en la calle le han dado a llamar Acuñar. Ecuador, el Ecuador, que no es dólar, es centavos. Técnicamente, ¿te acuerdas cuando tras cámaras, para los profanos, para los que no saben, la gente piensa que el mayor billete de los Estados Unidos es el billete de $100? Pero gratuita es la creación. ¿Cómo? No vale este micrófono. Pero gratuitas de la creación, aunque ustedes no lo crean, no lo van a creer, existen billetes de 500, 1,000 y $10,000 y se usan en ciertas operaciones y transacciones que, como decía nuestro amigo Edison, el peso de oro se usa en ciertas condiciones de exportación en comerciantes y viene el acuerdo social. Si yo les pago
a Edison, yo te doy a ti, te debo $1,000, te doy un billete de $1,000, me lo recibes por ese valor. ¿Quién cambia? ¿Dónde me cambian? Por un lado, y primero que son prohibidos de que nosotros, los yamingos comunes y silvestres, tengamos esos billetes en posesión. El que lo tenemos en la mano ya es un delito para el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Ah. Ahora, esta moneda de 50 algo, porque aquí dice 50 centavos, me había olvidado que se dice 50 centavos, en Ecuador y solo en Ecuador sirve. Es lo mismo que pasa con estos billetes. Todo depende del acuerdo social. Lo que entendemos nosotros por algo de valor es lo que aceptamos. Por ejemplo, si mañana Ecuador decide, ¿sabes qué? Mucha pendejada con esto de los Estados Unidos y nos vamos al yuan chino. Estoy diciendo pendejadas. Ya el circulante ya no habrá. Si mañana el gobierno de Estados Unidos, que es un rumor muy fuerte, dice, voy a dejar de imprimir el dólar verde y me voy al dólar azul, que para los que les tenían la conspiración, esa palabra les suena, ¿verdad? El dólar azul supuestamente reemplazará al dólar, pero no, es en moneda digital y se la conoce como USDT. Y es algo como creatividad de la creación, quieranlo, ¿no? Nos tenemos que acostumbrar. ¿Cuánta gente guardó sus billetes de Sucre? Y seguramente en la época de la comida, ¿cuánta gente almacenó dólares? Almacenó pesos para enterarse que días o horas después no valía ni el papel que estaban impresos. No servía ni el papel, así es. Ahora sirve como recuerdo. Y de hecho en la calle, en el centro histórico, te venden, creo que en $5, un álbum, un paquetito bien empaquetado, bonito, con todos los billetes. Sí. Ahora, vamos un poquito más profundamente. El problema del dólar es que cuando tú asumes como tu economía a la dolarización, asumes también el riesgo de los negocios internacionales que se hacen con el dólar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo burdo pero real. Digamos que hay una microtráfico de estupefacientes en la Argentina, en donde hay pesos argentinos, en Chile, en el Brasil. Las personas pagan la droga que consumen, que por eso es microtráfico, con moneda local, porque no hay dólares en circulación. O sea, no están como aquí, que es la moneda nacional. Entonces, el narcotraficante... Un paréntesis, Edison, ahí. Acuérdate, antes de la dolarización, en los 90s, tener un billete de dólar, de 10, de 20, del valor que quieras, lo podías usar libremente aquí. Ajá. ¿Lo podías usar libremente? Aquí un dólar, billetes de dólares en los 90s. Podías llegar a la tienda, recuerda que cambiar del Sucre al dólar ya por ley, hubo un montón de traumas, gente que se suicidó, motines. Así es, a eso voy. Ya, entonces digo, no es tan fácil, pero volviendo a tu ejemplo, sigue por favor. Y entonces, cuando el traficante por medio, el bajo, el de la calle, reúne el dinero en peso argentino, en moneda brasileña, en soles, en pesos colombianos, ¿cómo le manda al narcotraficante grande que tiene que ir a pagar? A reponer, que ya pagaron. A los de Sinaloa. Ellos no utilizan pesos argentinos ni pesos colombianos. Ellos no utilizan quetzales. Ellos no utilizan... No, el negocio se hace en dólares. Entonces hay que transformar eso en dólares. ¿Y qué país está dolarizado de Sudamérica?
nada más, pues. Por eso es que este país se convirtió, o sea, fue la dolarización, o sea, no me vengan, yo he estado en debates de donde dicen, no, es que desde que llegó Correa se abrió al narcotráfico, perdónenme, yo trabajaba en cárceles en el gobierno de Rodrigo Borja, cuando, como era el director de noticias, el director de comunicación social del Ministerio de Gobierno, cuando le detuvieron a Jorge Hugo Reyes Torres, y les he dicho, él fue detenido en febrero de 1990. ¿Saben ustedes quién es Jorge Hugo Reyes Torres? Un ilustre lojano que era el socio de Pablo Escobar en el Ecuador. De hecho, le ayudó a escaparse a Pablo Escobar, que por una torpeza cayó preso en el Tena, en la Amazonía, al pasarse con el primo, y sale en una de las tantas novelas que se han hecho sobre Pablo Escobar cuando llega y les paga a los soldados, pero quien que le estaban custodiando, quien realmente paga a los soldados para que le dejen libre a Pablo Escobar es Jorge Hugo Reyes Torres, el mayor capo del narcotráfico en el Ecuador, en Sucres. Fue detenido, se le incautó una casa que todavía existe en la Shiris y Naciones Unidas, y se le regaló esa casa incautada al Consejo Nacional de Mujeres para que sea un ícono de la lucha contra el narcotráfico, y que ahí las mujeres tengan oficinas de protección, abogadas, profesionales. Creo que ahí todavía sigue. Todo el mundo ha querido comprar, todavía ha querido comprar ese terreno porque está es el terreno más caro del Ecuador, porque esa zona, pero no se puede vender porque fue incautado al narcotraficante. También estuvo presa la esposa. La esposa se llamaba Zaida Leboyer, y yo le iba a visitar porque la prensa loca quería entrevistarles a los dos. Ya he de contar estas. Y entonces allí no es que el narcotráfico empezó ayer. Esto ya viene. ¿Dónde se fortalece el tema? Con la dolarización. Lamentablemente yo no sé si los empresarios, Maguad no quería dolarizar. Quien sugiere la dolarización a los militares es Gustavo Noboa, el vicepresidente, y Maguad, queriendo salvar los muebles, se caerá el 21 de enero del año 2000, es decir, 19 días, unos 13 días después, poquísimos, de firmar el decreto mediante el cual aceptaba la dolarización. Él no quería la dolarización. Ahora, ¿a dónde vamos con esto? Si tuviéramos moneda nacional, no seríamos un país viable para el narcotráfico, porque con sucres habría que cambiar a dólares. Pero esto es lo que sí quieren los empresarios, porque les voy a contar que mientras era presidente Osvaldo Hurtado y luego León Roldós León Febres Cordero, se produjo una transformación, una decisión gubernamental que se llamó la sucretización de la deuda privada. ¿Qué era esto? Que como había lo que decía Illich, cuando circulaban sucres y dólares, aquí era legal tener dólares, pero la economía popular no funcionaba con dólares. Funcionaban, ¿sabe qué funcionaban? Ahí descubrí yo cómo es que los empresarios de la comunicación se volvieron servicio público, y eso le sirvió a Rafael Correa para declarar a la comunicación como servicio público, porque había dólar de distintas categorías, privilegiado. Entonces, la gente en la calle cambiaba un sucre, un dólar en 5,000 sucres. Ya. Pero un empresario, por ejemplo, cuando recuerden que las telenovelas mexicanas especialmente y las series de televisión que veíamos en los canales de televisión se compraban en Miami y eran en cassettes. Esos cassettes había que mandar a traer o te mandaban a dejar con alguien y se traían los cassettes de la novela La chica italiana viene a casarse. Bueno, ese tipo de novelas. Eso se pagaba. Eso se pagaba en dólares. Y entonces los empresarios de Gama, de TC, de Coavisa, de Teleamazonas, viajaban a Miami o viajaban a México con dólares y traían los cassettes. El gobierno, para congraciarse, entre ellos está Hurtado y Febres Cordero, les dijo: les voy a dar para la importación de materiales de comunicación, papel periódico para imprimir los periódicos, les voy a dar $1 especial. Y entonces
Hubo un empresario de apellido Rivas, que era dueño todavía no era dueño de una radio en Quito, todavía era funcionario de los Isaías, y sucede que es detenido en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Le detienen y le encuentran que tenía dólares que había cambiado al precio especial. Es decir, eso digo, en la calle 5,000 sucres. Para comprar los cassettes de televisión, el dólar varía 1,000 sucres. Era especial. Y más barato todavía era para traer naranjas, arroz, plátanos, leche, lo que sea, ropa. Era más barato todavía. Este señor había estado acumulando, fingiendo que compraba equipos de televisión para transmitir por los canales de televisión, y había acumulado una buena cantidad de dólares. Cayó preso, le metieron preso, hizo una solicitud, se enfermó, se fue a una clínica en el norte de Quito, y estando en la clínica, el momento que un periodista del canal en el que trabajaba llama la atención en la puerta para querer entrevistarle, por la puerta del garage de la clínica, el señor se fugó hasta que terminó pagando. O sea, ¿a qué me refiero? Que eso es lo que a quienes les conviene la desdolarización, a ellos, porque tendrían dólares privilegiados. La tía de, que ya sabemos a los negocios que le encantaría tener dólar especial porque le está haciendo un favor al país, trayendo máquinas, trayendo generadores para cuando se va la luz. ¿Cachan? Más o menos con las anécdotas, ahí está. ¿Dólares o sucres? El programa de hoy. Pablo Vinicius Barzosa nos dice, otro terreno de Reyes queda en la 10 de agosto e Ignacio San María. Es un terreno esquinero bastante alhaja que se dedican a otras acciones. Y también Pablo nos dice, las más explotados eran las remesas que llegaban a los migrantes, que se cotizaba al cambio más bajo del mercado. Hablemos que la primera gran ola que tenemos uso de razón fue al principio de los 2000, pero siempre ha habido migración de ecuatorianos al exterior. Sí. Y la primera que yo pude enterarme y hice reportajes inclusive fue a Maracaibo en los años 60, a Venezuela, porque explotó el petróleo en Venezuela y Venezuela se convirtió en un país riquísimo, pero de muy mala distribución. Habían venezolanos muy ricos y venezolanos muy pobres. Pero en Maracaibo, que era el puerto de exportación, allí hubo mucha mano de obra y fueron muchos ecuatorianos. A mí me sorprende cuando a Gustavo Velázquez, el cantante de Los Medardo, el cantante de varias orquestas, amigo, le conocía yo por el arte, me encuentro en la calle y me dice, ñaño, qué gusto, me voy del país. ¿A dónde vas? Me voy de cónsul. No jodas. ¿Y cómo así? Me voy de cónsul a Maracaibo. ¿Y qué negocio? Es que allá hay una colonia muy grande de ecuatorianos que en los 60 y 70 viajaron allá y migraron. No se quejen de los venezolanos, si primero fuimos nosotros por miles. La historia se repite y la gente no se queja. Pero ese es el gran robo que nos están haciendo y nos siguen haciendo considerablemente. Si mañana Ecuador, presidente Daniel Roy Cris, decide activo el plan, no puedo decir el nombre, pero se llama Sucre en la moneda, ¿cómo empiezo la agresividad? Y declaro que, ¿y qué se hizo antes? Y no solo en Ecuador, se hizo en Estados Unidos, pero con el oro. De que cualquiera que tenga dólares en Ecuador va preso. En Estados Unidos se hizo algo parecido en los primeros años del siglo XX, pero con el oro. Si tú tenías oro en tu propiedad, tenías que venderlo al precio que dictó el gobierno de los Estados Unidos. Claro, porque el mundo decidió que el oro sea el que respalde la moneda que circula. Pero el patrón no todavía. Ahí fue antes de la Reserva, ya estaba la Reserva Federal. Ya la Reserva ya existía, claro. Pero cogieron todo el oro. Ese fue, si quieres hablar de un verdadero robo estatal, fue un republicano, de esos que tanto idolatras. A ti te digo, animalito. Entonces, tenemos esa figura y fue en Estados Unidos donde hubo el mayor robo de la historia. Compraron a 40
luego que tuvieron todo de los pobres, de los pequeños, porque a los grandes me tocaron. Señores, el oro ahora vale 120 la onza. Y así fue como con el gobierno federal se capturó el oro. Si mañana Ahora, para, Rothschild decide en una de sus genialidades, otra de sus genialidades decide, el moneda de Ecuador eso, y el que tenga dólares se convierte, como nos hicieron con el sucre, nos cambiaron de tener 4 o 200 millones de sucres, pasas a tener $10,000, $5,000. ahora lo que nos decía el oyente, el que nos está siguiendo, es verdad. Apenas se dolarizó el Ecuador y fuimos, acuérdate, era traumático porque había que andar con una cartita, había que andar con una polla en la mano y particularmente lo más grave fue en el sector rural, en donde, chuta, ¿cómo les enseñas a En el mercado analfabetos? informal, de- en de- los, y, y- y- en los agachaditos, ahí eran las principales peleas. y desconocidos y desconfiados, porque yo confío en la moneda nacional, te da confianza, pero en cambio, y usted me va a pagar con dólares, sí, a ver, con la tablita, ¿cuánto es un encebollado? 4,000, no, o sea, todo ese drama que tuvimos que vivir, pero tiene que ser también parte de la cultura y en eso hay que rescatar el carácter y la templanza del pueblo ecuatoriano, hombres y mujeres que sin ser profesionales, sin ser preparados, decidieron abandonar el país y por donde sea se fueron al exterior a trabajar para reunir dinero. Pero fíjate que no les gana ni la envidia ni el egoísmo, sino que van a maltratarse, van a trabajar como esclavos, van a vivir como indigentes, a comer una vez al día, a dormir en camas en donde por turnos tenía que ir a Está cambiar. más Hay pesado más caliente. una famosa novela colombiana que se llama El Hueco. En El Hueco de Germán Castro Caicedo, en El Hueco, él relata que hubo colombianos que ya llegaron primero y que prepararon un hueco en el Central Park de Nueva York que tenían ellos, cuidaban y cuidaban, y en ese hueco llegaban todos los colombianos indigentes que bajaban de los aviones sin tener idea de qué querían, y entonces metían en el hueco durante 1 o 2 semanas, estaban escondidos, sin papeles, hasta irles ubicando, luego ya en trabajos, pero cobrándoles el dinero. Eso explota esta idiosincrasia de ser trabajadores de los latinoamericanos y particularmente de ecuatorianos y ecuatorianas, porque disciplinadamente, a partir del año 2000, el Estado empieza a recibir una cantidad de dólares impresionante, al punto que eso salva las economías, la economía quebrada, porque el país estaba quebrado, los bancos quebrados, no teníamos dinero para nada, pero son los migrantes comiendo una vez al día, durmiendo 3, 4 horas, con 3, 4 trabajos, sin hablar inglés, pero mandaban dinero. ¿Para qué? No sirvió para nada, sino solo para el consumo, no sirvió para el desarrollo del Ecuador. No se hicieron hidroeléctricas, no se hicieron carreteras, nada, era para comer, solo teníamos para comer. Y entonces lo que sirvió es 25 años estamos dolarizados, de los cuales 20 años el primer ingreso en el Ecuador como presupuesto del Estado son las remesas de los migrantes en el exterior. Lastimosamente es así, pero dólares o sucres. Y si mañana me digo euros, y si pasado mañana digo BRICS coin, la teórica moneda de los BRICS, ¿qué va a pasar? Si no existimos como un país, y recuerden, este tipo de cosas es parte del acuerdo social. Es como el acuerdo social dice que para tú salir adelante debes prepararte. Y no solo me refiero a la academia, porque conozco, y tú también, mi querido Edison, gente que ha estudiado, sale de la academia y nunca volvió a coger un libro y se enorgullece de decir eso. O sea, están ignorantes y están orgullosos de ser ignorantes. Pero, y tenemos, como tú decías, Janet y Nostroza, que viene a tratar de especularnos, no crean tonteras. Entrar en la dolarización es fácil, salir de ella es muy complicado. Salvo Muy que completo.
salvo que algún presidente se la loque. Vamos, Correa cuando estuvo en la presidencia tuvo la mayoría de la asamblea y pudo haber dictado la ley. Se ordena que nadie pueda tener cuentas en dólares o en euros. Caso de confiscación, cambien sus billetes. Y se pudo haber hecho. A regañadientes, explosión social, lo que digas, pero se hacía. ¿Cómo pasó con el dólar? Nadie lo quería, entre comillas. Ya era una moneda que estaba conviviendo, sentada al lado nuestro, claro. No era para el diario, no era para los chochos con tostado, para la fritada, para el mote de la señora de la canasta en la esquina, no, pero sí era para lo que tú dices, para autos, para electrodomésticos, para compra de bienes inmuebles, por ejemplo. Ya te ponías, te decían, ¿quieren dos? Cabello, puedo mirar pasar incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural, dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Hasta amado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Que antes de la creación se quedaron picados. Lastimosamente la corrupción, la imagen del dólar y del sucre nos obliga a cerrar transmisiones porque nuestro gobierno quiere que CNT, que es donde tenemos la señal, muera. Mi querido Eris. Puedo mirar pasar incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical.